Bom dia a todos. Vamos oficialmente, então, iniciar o nosso seminário de hoje. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Javier González Galego, por estar aqui hoje prestigiando e abrilhantando o nosso seminário com a sua belíssima apresentação, que eu já prevejo que será. Então, muito obrigada, Dr. Javier González Galego. E para fazer a apresentação do Dr. Javier, nós convidamos a nossa querida professora doutora Norma, que é orientadora do nosso programa de pós-graduação e é também uma colaboradora, né, há muitos anos do Dr. Javier, então ela é, sem dúvida, a pessoa melhor para fazer a apresentação, então, do Dr. Javier. Eu agradeço novamente e agradeço também à professora Norma por ter nos feito essa indicação e esse contato para que pudéssemos convidar o Dr. Javier para apresentar o nosso seminário. Então, muito obrigada, professora Norma. Sem dúvida, né, eu acho que vai ser um seminário enriquecedor para todos nós. Ficaremos aqui, então, aguardando as perguntas, deixaremos para o final. Passo a palavra, então, para a professora Norma fazer uma apresentação adequada para o professor Javier. Muito obrigada. Estás com o microfone fechado, Norma. Está. Eu tenho a satisfação de apresentar o Dr. Javier. Dr. Javier Gonçalves Galego é um antigo, como vocês viram aqui na nossa introdução, há muitos anos nós temos essa colaboração, começamos lá em 1996. E o Dr. Javier, ele é médico, ele é biólogo, ele é professor de fisiologia da Universidade de León, ele foi diretor do Instituto de Biomedicina e coordenou o programa de doutorado em Ciências da Atividade Física e do Esporte. Ele trabalhou já em universidades fora da Espanha, ou na Espanha, como em Salamanca, no Reino Unido, em Cambridge, na Bélgica, em Nanquim, na China. E aqui no Brasil também já ministrou vários cursos, fizemos vários encontros aqui em Porto Alegre, com o Dr. Javier e com a sua equipe de pesquisadores, né, que de certa forma orientam muitas das nossas teses de doutorado aqui do nosso programa de fisiologia. Ele dirige uma unidade de pesquisa, uma pesquisa de excelência, e ele coordena um grupo, que é um núcleo que tem em León, está também em Madrid, está também em Barcelona, que é o CyberHead, que é um centro de investigação biomédica da rede de doenças hepáticas e digestiva do Ministério da Saúde. Ele é autor de mais de 200 trabalhos em artigos de revistas indexadas. Ele é um pesquisador mais citado da Universidade de León, onde ele desenvolve as suas atividades. Ele tem um índice H de 63 no Scopus e 61 no WOS. Então, por essas coisas que eu cito brevemente do seu currículo, nos dá uma dimensão do pesquisador, do professor e da amizade a simpatia com que ele desenvolve os seus trabalhos e o acolhimento que ele tem os nossos alunos brasileiros que lá desenvolveram. Eu tenho certeza que nessa tese, nessa sala, tem vários alunos que fizeram o seu doutorado sanduíche lá nos laboratórios do Dr. Javier, e vocês viram que desde 1996 nós temos esse tipo de parceria. Outros pesquisadores que estão trabalhando juntos no nosso laboratório desenvolveram o seu pós-doc, também com o Dr. Javier. Então, ele dirigiu já inúmeras teses de doutorado e projetos de pesquisa, tanto ali pela Universidade de León, como pela comunidade leonesa, nacionais e projetos internacionais. Então, por tudo isso, nos dá uma dimensão, né, do Javier, né? E eu gostaria de comentar assim, como é que começou essa parceria? Essa parceria começou lá em 96 e nós tínhamos um programa chamado CAPES Brasil Espanha, e depois o Ibero-Americano. E com isso, então, propiciava que nós fizéssemos esse tipo de movimento de pesquisadores brasileiros para a Espanha e pesquisadores da Espanha vindo aqui para o Brasil fazer, então, conferências e desenvolver uma série de trabalhos. Isso impulsionou muito em termos de publicação do nosso laboratório e até hoje nós temos esse tipo de parceria e de trocas e de
conversar sobre nossas investigações. Então, por tudo isso, eu acho que eu dou assim, uma ideia do pesquisador que está aqui conosco hoje. Acredito que vocês vão gostar muito do tipo de investigação que ele vai nos apresentar hoje. E agradecer mais uma vez ao Javier por todos esses anos de parceria, né, e de trabalho conjunto. Muito obrigada e vamos apreciar, então, a sua palestra. Bem-vindo, Javier. Muito obrigada mais uma vez. Gracias. Bien, pues como acaba de decir la profesora Norma, llevamos ya 26 años colaborando. He ido multitud de veces a Porto Alegre. Desafortunadamente, ya hace casi 3 años que nuestra relación es puramente online debido a la pandemia, pero espero que se pueda recuperar esa colaboración presencial y pueda volver a saludar en directo a tantos colegas, amigos y estudiantes, algunos de ellos conectados hoy a esta reunión. Voy a compartir la pantalla, si hubiera algún problema me lo comunican y voy a presentar en español, pero no voy a ir muy rápido y supongo que no habrá ningún problema. ¿Se ve perfectamente, supongo? Sí, perfecto. Muy bien. Pues la presentación que iba a hacer hoy era el estudio de los efectos del ejercicio físico sobre la microbiota intestinal en niños obesos. Y lo que voy a hacer es un resumen de los estudios que hemos llevado a cabo en nuestro laboratorio, tanto en modelos animales como en pacientes. Los que hemos publicado hasta ahora, porque dentro de esta línea de trabajo seguimos desarrollando actividades y comentaré al final alguna brevemente. Bien, para los que no lo sepan, León está situada en el noroeste de España. Es una ciudad que tiene unos 150.000 habitantes y es conocida fundamentalmente por su catedral. Tiene una espectacular catedral gótica con unas vidrieras pintadas de mucho valor, pero aparte de ser conocida por la catedral, nosotros esperamos que en el futuro sea también conocida por su universidad. Es una universidad que es relativamente joven, no tiene más de 50 años, y dentro de esta universidad mi labor pesquisadora se desarrolla esencialmente en el Instituto de Biomedicina, el IBIOMED. Yo fui quien lo creó y durante muchos años fui su director. Y allí realizamos una investigación biomédica de carácter translacional, es decir, hacemos investigación desde lo más básico, en cultivos de células o en modelos animales, por ejemplo, hasta estudios ya en pacientes o, por ejemplo, en deportistas, dentro de la línea que desarrollamos de actividad física y ejercicio. Y mi labor pesquisadora, como también ha comentado Norma, no solo se lleva a cabo en el Instituto de Biomedicina. Aquí tienen, por cierto, la dirección de su página web, por si quieren consultarla. Dentro de la página web tenemos una sección de pesquisa en la cual están colgados, por ejemplo, los enlaces a todas las publicaciones que realizamos en revistas indexadas. Y es un centro que, como muy bien sabe Norma, está en una actividad de intercambio continua, de modo que siempre tenemos, por ejemplo, alumnos iberoamericanos, fundamentalmente de Brasil y de México, que están aquí realizando estancias pre- o postdoctorales. Pero además de llevar a cabo mi actividad en el Instituto de Biomedicina, en la pesquisa de mi grupo es especialmente importante, algo que también ha comentado antes Norma, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. El Ministerio de Sanidad creó hace ya, creo que 15 años aproximadamente, una serie de centros realmente virtuales en los que se pretendía que colaboráramos todos los grupos de investigación de excelencia en un área concreta en el país. Por ejemplo, los que trabajamos en enfermedades hepáticas y digestivas, pues somos unos 40 grupos de excelencia, fundamentalmente de Barcelona y de Madrid, pero mi grupo de León también forma parte de esa red de excelencia. Y aquí tienen, por ejemplo, la dirección de su página web, en la cual les estoy mostrando una de las portadas en la que aparecía la noticia justo de uno de los 2 artículos que les voy a comentar en la presentación de hoy, el que hicimos sobre el ejercicio y la microbiota en niños obesos. Es una página muy interesante porque da una idea general bastante buena de la actividad pesquisadora que se hace en España. Lo mismo que tenemos un ciber de enfermedades hepáticas, lo hay también de nanomedicina, de enfermedades cardiovasculares, de patologías de la nutrición. Tenemos 10 centros distintos en los que la idea es que colaboremos los grupos de excelencia en el país. También es verdad que nos someten a una presión y una situación de estrés tremendo, porque no se es miembro permanente. Todos los años se expulsan a 1 o 2 grupos si no han producido lo suficiente. Producir lo suficiente para un ciber, por ejemplo,
es tener proyectos nacionales o internacionales competitivos y publicar en primer cuartil en JCR. Lo demás para ellos no existe, es irrelevante. Bien, y paso ya a lo que sería el objeto de esta presentación, que es la microbiota. La microbiota, o como se decía hace mucho tiempo, la flora intestinal. Es decir, los microorganismos que viven asociados a nuestro cuerpo y que tienen efectos beneficiosos. Es algo que conocemos desde finales del siglo XVII, en que Anton van Leeuwenhoek inventó el microscopio, y con estos microscopios pudo observar la presencia de lo que él llamaba animáculos en el tubo digestivo. Tuvieron que pasar muchos años hasta que se produjera un avance relevante. En la segunda mitad del siglo XIX, Louis Pasteur fue el que descubrió las bacterias intestinales anaerobias. Y ya a principios del siglo XX, Ilya Mechnikov, que fue premio Nobel de Medicina, propuso que las bacterias, determinados tipos de bacterias asociados a nuestro organismo, eran capaces de tener efectos beneficiosos sobre la salud. Quizá el otro gran avance se produjo ya en la segunda mitad del siglo, gracias a Gilles Dubos, que fue el autor del concepto ecológico de salud y que fue el que realmente empezó a poner de manifiesto lo importante que era para nuestra salud la presencia de microorganismos asociados a nuestro cuerpo. Y durante mucho tiempo, como les decía, hablamos de flora intestinal y no fue hasta principios de este siglo en que Joshua Lederberg, que fue también premio Nobel, acuñó el término microbioma. Habitualmente solemos utilizar dos términos. La gente lo hace de forma indistinta y eso no es correcto, porque microbioma y microbiota no es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de microbiota, nos referimos a todos los miembros de esa comunidad de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Bacterias fundamentalmente, pero también en menor medida arqueas, lo que antes se llamaban moneras, hongos, virus, protozoos. Y el término microbioma es quizá algo más amplio, porque ahí no solo consideramos el conjunto de microorganismos, sino también sus genes y sus metabolitos. A veces se utilizan incorrectamente, yo reconozco que incluso en mi propio caso me ocurre ocasionalmente. Y son muy importantes. Para que nos hagamos una idea, si el cuerpo tiene del orden de 10 a la 13 células, las correspondientes a estos microorganismos son 10 a la 14. El 90% del cuerpo son células correspondientes a los microorganismos. Y además, si hablamos en términos de genoma, si nuestro genoma está en torno a los 23.000 genes, no sabemos aún cuál es el genoma del microbioma, pero posiblemente sea unas 150 veces superior. Y solo en estos últimos años estamos empezando a saber la importancia que tienen para mantener un buen estado de salud. No solo están localizados en el intestino, es evidente que sí, la microbiota intestinal es la más abundante, pero tenemos también microbiota en la piel, en la boca, en la vagina, y ahí se desarrollan funciones igualmente importantes. Yo me voy a centrar evidentemente en la microbiota intestinal, puesto que a mí lo que me interesan son las patologías hepáticas y digestivas. Esa microbiota intestinal significa que cada individuo puede tener por encima de 100 y mucho, incluso quizá 200 especies de microorganismos. No son iguales en todos los sujetos, incluso en el estado de salud. Y como les he dicho antes, también hay arqueas, hongos, virus, protozoos. En términos cuantitativos, pues la microbiota puede suponer hasta un par de kilos de peso en un individuo de unos 70 kilogramos. Y esta microbiota desarrolla una serie de funciones muy importantes, que ahora mencionaré. En lo que se refiere a la gastrointestinal, lo que hay que decir es que va cambiando a lo largo de todo el tubo digestivo. Fundamentalmente se encuentra en el intestino grueso, pero también aparece en intestino delgado y en una pequeña cuantía en el estómago. A medida que vamos descendiendo de estómago a intestino grueso, los microorganismos van pasando de aerobios a anaerobios y además la densidad microbiana y la variedad de especies se va incrementando. Las funciones las he intentado resumir en 3 grandes bloques. Hay funciones metabólicas muy importantes. Por ejemplo, los microorganismos que forman parte de la microbiota participan en la fermentación de hidratos de carbono de la dieta no digeribles,
por ejemplo, componentes de paredes celulares vegetales, lo que llamamos fibra alimentaria, aunque haya también moléculas que no son hidratos de carbono. Y estos procesos fermentativos son muy importantes para el desarrollo de los microorganismos y para producir ácidos grasos de cadena corta que tienen un papel muy relevante, como ahora iremos viendo en el huésped. También pueden sintetizar distintos tipos de vitaminas o aminoácidos. Un segundo bloque de funciones tendría que ver con la protección. Los microorganismos que forman parte de la microbiota ejercen un efecto barrera. Por mecanismos muy diversos, previenen la posible invasión por microorganismos patógenos. Y por último, tienen funciones tróficas. Por ejemplo, controlan la proliferación y la diferenciación de las células epiteliales, de los enterocitos, o tienen un papel muy relevante en el sistema inmune asociado al tubo digestivo, lo que llamamos GALT, es decir, las placas de Peyer y las células M, que en el intestino tienen un papel de defensa muy relevante. Hasta hace unos 20 y tantos años, solo conocíamos en torno al 30% de la microbiota que hay en nuestro tubo digestivo, solo aquellos que eran microorganismos cultivables, a partir de heces o de muestras de heces o de biopsias intestinales. Desde entonces hemos realizado un avance espectacular. Y ese se ha debido sobre todo a la introducción de las técnicas de metagenómica, que es lo que nos está permitiendo identificar y caracterizar bacterias que no son cultivables y hacer una clasificación de todas las bacterias que están presentes en una muestra. En estas técnicas de metagenómica, lo que se hace es obtener secuencias del genoma de los microorganismos de la comunidad, pero haciendo una extracción y análisis del ADN de forma global. No es necesario hacer cultivos bacterianos. Podemos acceder al genoma y secuenciarlo sin hacer un cultivo. Esencialmente, en este tipo de técnicas, lo que se hace es partir de contenido en heces o del interior del tubo digestivo. Ahí podemos hacer análisis metabolómicos, también se lo mostraré posteriormente, pero lo que se puede hacer en relación a los microorganismos, a los tipos de microorganismos, es realizar una extracción del ADN y a partir de ahí, o bien hacer un análisis del del RNA ribosomal 16S de los microorganismos, o bien últimamente se tiende más a hacer lo que se llama una secuenciación shotgun, en escopeta en castellano, que permite trabajar con pequeños fragmentos y luego hacer un ensamblaje por técnica bioinformática. Es una técnica que aporta más información, pero también debo decirles que es bastante más costosa desde el punto de vista económico. Los dos trabajos que nosotros hemos realizado y que les voy a mostrar posteriormente, hemos realizado la metagenómica mediante esta técnica del RNA ribosómico 16S. Bien, un avance fundamental en este ámbito se produjo cuando el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos comenzó en 2008 lo que se llama el proyecto Microbioma Humano. La idea era identificar y caracterizar todos los microorganismos asociados al humano, tanto en la salud como en la enfermedad. La idea es hacer algo parecido al genoma. De hecho, hace ya varios años que se ha identificado el microbioma en estado de salud. Y ahora están produciendo avances muy rápidos en estado de enfermedad. Por ejemplo, en Nature ya se publicó hace 3 años cuál era el microbioma en situaciones de prematuridad o en enfermedad inflamatoria intestinal o en prediabetes. Y siguen avanzando en otras patologías. De modo que la idea es tener una base de datos de referencia que permita saber esta es la situación, el estado de salud y esto es lo habitual en cuanto a modificaciones en una patología determinada. Otro término que utilizamos habitualmente, aunque hay autores a los que no les gusta mucho, pero el hecho es que se sigue empleando bastante, es el de disbiosis. El equilibrio de la microbiota hemos dicho que es fundamental para mantener un estado de salud. Y si está equilibrada, decimos que estamos en una situación de eubiosis. La disbiosis se produce cuando hay un desequilibrio. Se producen cambios en la composición funcional o en las actividades metabólicas o se reduce la diversidad de la microbiota. Y esa sería la situación de disbiosis.
Y frente a la disbiosis, pues se pueden tomar muchos tipos de medidas y, como bien saben, pues una de ellas es la utilización de probióticos y prebióticos. Y recuerden que no estamos hablando de lo mismo. Un probiótico es un microorganismo vivo que puede aportar efectos beneficiosos. Generalmente son bacterias fermentativas, sobre todo lactobacilos y bifidobacterias, que se añaden a alimentos, a medicamentos, a suplementos nutricionales. El prebiótico es un componente de la dieta no digerible, pero que sí puede ser fermentado por la microbiota, con lo cual puede producir efectos beneficiosos sobre la salud. Y aquí estamos hablando sobre todo, como ven, de fructanos o fructooligosacáridos o galactooligosacáridos. Si estos se asociaran a un prebiótico, pues a un probiótico, perdón, la combinación de probiótico y prebiótico es lo que denominamos un simbiótico, que es algo que nosotros estamos explorando en la actualidad, comparando la utilización de microorganismos beneficiosos y de flavonoides cuando se utilizan de forma conjunta. Bien, el objeto de la charla era ver qué beneficios tenía el ejercicio sobre los cambios de microbiota en obesidad. Pasando, por tanto, a esta segunda parte, a lo que es la obesidad, ya saben que el porcentaje de población con sobrepeso o obesidad se ha multiplicado en los últimos 40 años por 3, que hay 4 millones de muertes asociadas a la obesidad en la década pasada y que este fenómeno además está adquiriendo importancia en niños y en jóvenes. Hace 2 años se calculaba que la población mundial de niños con sobrepeso y obesidad sobrepasaba los 300 millones. Y en los últimos 30 años hemos pasado de un porcentaje de niños y jóvenes obesos y con sobrepeso del 4 a más del 18%. Si vemos, por ejemplo, los datos en España y en Brasil, estos son datos del Observatorio de Obesidad Global que extraje hace unos días. Si se fijan, este es el dato de España. En color azul verdoso tienen porcentaje de obesidad en adultos y de sobrepeso en adultos, varones y mujeres, y en niños y en niñas. Sobrepeso y obesidad, obesidad y sobrepeso. Y si se fijan, la situación en España y en Brasil es muy similar. Valores en torno al 60% en varones, 40 y mucho a 50% en mujeres, y ya estamos en datos de entre el 20 y el 30% en niños y jóvenes. De hecho, en este observatorio han desarrollado un índice que es el riesgo de obesidad, que es una puntuación basada en prevalencia, incremento de obesidad, posibilidades de cumplir los objetivos que se han establecido para el 2025, indicadores de tratamiento, en el caso de niños, desnutrición infantil. Y si se fijan en valores de 8 sobre 11, en España ya estamos en 7,5 y en Brasil en 8. Es decir, son datos francamente preocupantes. Les animo a visitar esta página web porque realmente es muy interesante y aporta datos no solo a nivel global, sino independizados por países bastante interesantes. Bien, ¿qué relación tiene la obesidad con la disbiosis, con la alteración de la microbiota? Pues cuando hay situaciones de disbiosis, en personas que van a tener sobrepeso o obesidad, una de las cosas que va a ocurrir es que al alterarse la microbiota intestinal, disminuyen la presencia de microorganismos generadores de ácidos grasos de cadena corta. Eso tiene varias consecuencias, y una importante es que se altera la permeabilidad intestinal y pueden pasar a sangre endotoxinas, por ejemplo lipopolisacárido o algunos otros tipos de moléculas. El resultado es que aparece una endotoxemia que se puede traducir en una situación proinflamatoria que a su vez va a generar resistencia a la insulina. Estos marcadores de endotoxemia a su vez se asocian con la aparición de moléculas proinflamatorias como los Toll-like receptor, especialmente el Toll-like receptor 4, que a su vez incrementan la expresión de citoquinas proinflamatorias, producen anomalías en el tejido adiposo y contribuyen aún más a la resistencia a la insulina. Y luego hay otra serie de cambios que esencialmente se van a traducir en una disfunción del tejido adiposo, que también contribuyen a la aparición del problema metabólico. Si se realiza ejercicio en personas obesas, se sabe que puede haber beneficios, de tal modo que en una
el punto de partida en el obeso sería una disbiosis, disminución de la diversidad bacteriana, menor porcentaje de ácidos grasos de cadena corta. Al hacer el ejercicio, no sabemos todavía ni duración, ni frecuencia, ni intensidad, ni tipo adecuados. Lo que sí sabemos es que hay interacciones entre músculo e intestino y el resultado es que tiende a aumentar la diversidad bacteriana y aumenta la presencia de ácidos grasos de cadena corta que tienen beneficios metabólicos para el huésped. El mecanismo, insisto, no lo sabemos. Hay muchos factores que pueden estar implicados. Una posible hipótesis, y esta imagen la he creado yo, podrá cambiar en el futuro enormemente. Lo que sí sabemos es que el ejercicio genera liberación de mioquinas musculares, piensen por ejemplo en interleucina 6, y eso a su vez hace que las células L del intestino secreten GLP-1 que tiene una acción insulinotrópica. El resultado es una mejor disponibilidad de sustratos energéticos y si se incrementa la diversidad de la microbiota hay más disponibilidad de ácidos grasos de cadena corta y se produce una mejor interacción con receptores acoplados a proteínas G en el intestino y este es un circuito reverberante que se va potenciando. Además de eso, si se hace determinado tipo de ejercicio, se estimula el metabolismo energético y eso contribuye a producir modificaciones de la diversidad y de la generación de ácidos grasos que a su vez pueden tener efectos beneficiosos en las mitocondrias. Pero seguramente haya más factores y no sabemos cuál es la importancia de cada uno de los implicados. La microbiota cambia con la edad. Recuerden que el objeto de nuestros estudios eran la obesidad infantil y juvenil en menor medida. Y lo que sí sabemos es que la microbiota intestinal cambia profundamente desde el nacimiento hasta que se llega a la edad adulta. Y esencialmente lo que ocurre es que cambia el tipo de microorganismos, por ejemplo en niños son más frecuentes las bifidobacterias, y además la diversidad. Hay un mayor número de especies presentes en el intestino adulto. Y estos cambios pues, se pueden ver afectados en sentido positivo o negativo por numerosos factores. Por ejemplo, factores maternos, dieta, patologías maternas, la propia microbiota de la madre, infecciones, problemas en el parto, tipo de alimentación, malnutrición, problemas de sueño, ejercicio, antibióticos, inhibidores de la bomba de protones o incluso el género. Parece que puede generar diferencias en esa evolución con la edad. En el caso de los niños, si relacionamos disbiosis con obesidad, pues podemos llegar a una visión general todavía más compleja que la que les he mostrado hace un momento. Si aquí tenemos cuál sería la situación de intestino y de hígado cuando la microbiota es normal, a la derecha tienen el resultado de la disbiosis cuando aparece obesidad o aparece hígado graso en niños. Esencialmente, centrándome en esta segunda parte, recuerden que les dije que cuando se produce liberación de endotoxinas y alteraciones de la permeabilidad, al modificarse las características de la microbiota intestinal, se pueden liberar moléculas al intestino que acaban llegando al hígado. Y entre esas moléculas, por ejemplo, está el TLR4 que les he mencionado antes, o las endotoxinas, todas las citoquinas proinflamatorias. Eso contribuye a generar estrés oxidativo en el hígado y, por supuesto, a modificar todo el metabolismo lipídico. Y eso ocurre por muchas causas, pero, por ejemplo, el ejercicio insuficiente puede contribuir a que aparezca este problema. Y hay otro factor que nosotros hemos estudiado en diversas situaciones, no les voy a hablar hoy de él porque no lo hemos hecho en obesidad infantil, que son las alteraciones en el metabolismo de los ácidos biliares. Cuando se modifica la microbiota intestinal, parte de lo que ocurre es que el metabolismo intestinal de ácidos biliares se modifica, se altera el porcentaje de ácidos biliares secundarios que llegan a sangre y pasan al hígado, y ese es otro factor tóxico, es un componente de la endotoxemia, que además puede contribuir de forma importante a las anomalías en el metabolismo lipídico, a la resistencia a la insulina y a todo el cuadro problemático asociado a obesidad o a hígado graso, caso de estar presente. Bien, y llegamos entonces al ejercicio. El ejercicio saben que en población infantil y juvenil está descrito que produce numerosos beneficios. Hay mejoras funcionales,
condición física, capacidad respiratoria, fuerza muscular. Hay otro tipo de mejoras relacionadas, por ejemplo, con densidad mineral ósea. Y, por supuesto, parece que disminuye la resistencia a la insulina, mejora la tensión arterial, mejoran los parámetros inflamatorios y algunos otros tipos de cambios. De ahí la importancia de que se desarrolle ejercicio en cuantía y calidad adecuada en niños y en adolescentes. Yo formo parte de una red española de investigación en ejercicio físico y salud, en la cual estamos, pues, los grupos de investigación de excelencia, digamos que los 20 o 25 realmente de excelencia en el país, y hace ya algunos años nosotros hicimos un posicionamiento oficial sobre lo que debía ser la actividad física, el ejercicio y el deporte en la lucha contra la obesidad infantil y juvenil. Tuve el honor de ser uno de los coautores, que éramos, me parece que de 11 o 12 universidades, y está publicado en Open Access en esta revista, o sea que ahí tienen orientaciones bastante específicas de lo que sugerimos que debe hacerse. Bien, pero aparte de lo que debe hacerse, sabemos que el ejercicio puede tener efectos sobre la microbiota, sabemos que en la obesidad hay alteraciones de la microbiota, pero ¿qué pasa con la obesidad infantil? ¿Cuáles son los cambios realmente característicos de la obesidad infantil y qué beneficios podría tener ahí el ejercicio y cómo se relacionarían con las manifestaciones y con los mecanismos patogénicos de la enfermedad? Nuestro grupo en el CIBER y en el Instituto de Biomedicina lleva trabajando en temas de microbiota desde 2016. Hasta entonces nos habíamos centrado fundamentalmente en el uso de moléculas antioxidantes, pero hemos empezado también a analizar cambios de microbiota en distintas patologías hepáticas. Y como ven, llevamos publicando artículos desde el 2017. Ahora tenemos recientemente enviado a publicar uno que es un artículo multicéntrico en el cual justamente hemos demostrado, creemos, que cuando se producen anomalías en la actividad mitocondrial, eso contribuye a cambios en la microbiota que pueden tener que ver con el desarrollo de hígado graso. Pero en relación con el ejercicio físico, hasta ahora solo hemos publicado 2 artículos, que son los que aquí tienen marcados y que son los que voy a tratar de resumir. Nosotros hacemos una investigación, como decía al principio, de carácter translacional. Es decir, nosotros vamos de investigación básica a aplicada y tratamos de realizar siempre esa progresión. En este caso concreto, lo que hemos hecho es estudios con modelos animales de obesidad y de hígado graso y luego hemos tratado de extrapolar esa información a los estudios que hemos desarrollado con niños obesos. El primero de los 2 artículos, el que se refiere a modelos animales, que fue publicado en 2019, era un artículo en el cual lo que pretendíamos era analizar cuáles eran los beneficios del ejercicio físico sobre la microbiota intestinal en un modelo de obesidad y de esteatohepatitis no alcohólica, en el cual obviamente hay una situación de disbiosis y de alteración de la microbiota intestinal. Y aquí tienen cuál era nuestro diseño experimental. Empezamos trabajando con ratas muy jóvenes, de 3 semanas de edad, que bien eran ratas control o ratas que iban a empezar a recibir una dieta rica en grasa, en la cual el 60% de la energía era aportada en forma de grasa. Y así las manteníamos durante 6 semanas. Después de esas 6 semanas, iniciábamos un protocolo de ejercicio en un subgrupo de ratas control y en un subgrupo de ratas con hígado graso, 5 días a la semana, 1 hora al día, durante otras 5 semanas. Antes y al final tomábamos muestras de sangre y muestras de eso. Y en el sacrificio final tomábamos también muestras de tejido. Tratamos de hacer un ejercicio combinado. Aquí tienen las esteras rodantes que utilizamos en nuestro laboratorio. Son cámaras aisladas que están conectadas con un sistema informático y con un medidor de consumo de oxígeno. Podemos, por ejemplo, entrenar animales y ver cómo les cambia el consumo máximo de oxígeno. Y si hacemos un protocolo de ejercicio, pues lo que podemos hacer es modificar la velocidad y la pendiente a la que se va moviendo la estera. Lógicamente, si estamos trabajando con roedores, en este caso están viendo un rato, pues no vale decirles, por favor, corred en la estera, porque no corren. Hace falta motivación extrínseca. Y la motivación extrínseca es esto, una rejilla electrificada que les produce pequeñas descargas eléctricas, con lo cual, salvo que lleguen a la fatiga, los animales siempre van a estar realizando ejercicio.
Y aquí lo que hacíamos siempre, tras un periodo de calentamiento, era empezar con una parte de ejercicio anaeróbico, repeticiones de 2 minutos con periodos de descanso, modificando pendiente y velocidad, y luego pasábamos a 30 minutos de ejercicio aeróbico continuo, modificando también pendiente y velocidad, con lo cual conseguíamos un programa mixto que abordaba los distintos componentes de la condición física en estos animales. Bien, ¿qué es lo que encontramos? Aquí están viendo, por ejemplo, el hígado de un animal control, de un control que ha hecho ejercicio, de un animal con una dieta rica en grasa. Como ven, la anomalía macroscópica es clara y a nivel microscópico se ve la presencia de las vacuolas de grasa en los hepatocitos. Y esos animales con hígado graso con ejercicio, en que el aspecto del hígado no es bueno totalmente, pero es bastante mejor que el animal con la patología, y como ven, esa presencia de vacuolas de grasa está bastante reducida. Los animales con la dieta rica en grasa tenían un incremento de insulina, tenían un incremento del índice OMA-IR, tenían incremento de transaminasas, y todo eso se mejoraba significativamente cuando esos animales hacían ejercicio. Y, por ejemplo, se podía observar como los niveles de triglicéridos en hígado, este es el animal enfermo con ejercicio, se ven reducidos significativamente. Si vemos la esteatosis mejora, si vemos el índice de alteración grasa también mejora, y si vemos expresión de genes relacionados con el metabolismo lipídico, con el metabolismo de la gordura, pues también se ve que mejoran claramente. Por ejemplo, el FAS, que es una enzima relacionada con la síntesis de ácidos grasos, claramente mejora, o el receptor X hepático, o el FRBP, o FATCD36, todas se ven claramente mejoradas cuando el animal hace ejercicio. Si estudiamos la integridad de la barrera intestinal, aquí pueden ver cuál es la situación en el animal que ha tenido la dieta rica en grasa y cómo mejora claramente cuando se hace el ejercicio. De hecho, los típicos marcadores de permeabilidad intestinal, la claudina y ocludina, que son proteínas situadas en la zona de oclusión, de uniones estrechas entre las células, vemos cómo su expresión se reducía marcadamente en las ratas que tenían la patología y cómo volvía a mejorar significativamente cuando hacían ejercicio. Lo mismo que mejoraba la altura de las vellosidades, la profundidad de las criptas o el espesor de moco dentro de la pared intestinal. En relación a la endotoxemia, si tenemos alteraciones de la permeabilidad intestinal, cabe esperar que se liberen endotoxinas que se estén generando en el intestino y que ese problema sea transferido al hígado a través de la sangre. De hecho, si nosotros estudiamos, por ejemplo, a nivel intestinal, cuál es la expresión a nivel de mensajero de citoquinas como TNF-alfa o interleucina 6 y del toll-like receptor 4, vemos que el animal con la dieta grasa aumenta muchísimo esa expresión y se reduce cuando han realizado ejercicio. Al igual que se reduce la transactivación del factor nuclear kappa B, que es un factor que tiene un papel muy importante en el aumento de la expresión de moléculas como puedan ser las citoquinas proinflamatorias. En el animal con la dieta alterada se produce un aumento de la transactivación y eso se corrige cuando los animales hacen ejercicio. Bueno, pues si estudiamos qué está ocurriendo en el hígado, vemos que la situación también está mejorando. De modo que en el hígado hay menos expresión del toll-like receptor 4, de TNF-alfa, de interleucina 6, de moléculas relacionadas con procesos oxidativos, como por ejemplo el CYP2E1 del citocromo P450, y que también mejora la transactivación del factor nuclear kappa. Cuando estemos hablando de microorganismos y de bacterias, hay que tener cuidado porque la cosa es compleja. Recuerden que yendo de mayor a menor, tenemos filotipo, clase, orden, familia, género, especie. Por ejemplo, en este cuadro de aquí abajo, Firmicutes y Bacteroidetes serían filotipos, pero Clostridial o Bacteroides o Prebotella es género, y Clostridium butyricum es una especie. Y para complicarlo todavía más, cuando trabajamos con técnicas de metagenómica, a veces ven que aparece la expresión OTU, unidad taxonómica operacional, que son agrupaciones de individuos que tienen secuencias similares del ADN
simplificando mucho, podríamos decir que habitualmente se considera equivalente a género. Bueno, pues aquí tienen algunos de los datos que obtuvimos en nuestro modelo animal. Dieta rica en grasa, en gordura, a las 4 y a las 6 semanas. Recuerden que aquí es cuando se empieza a hacer ejercicio. Si se fijan, la concentración total de bacterias se reduce y esa concentración total de bacterias, si se hace ejercicio, aunque no normaliza, vuelve a aumentar. Y si estudiamos los filotipos, aquí tienen abundancias relativas y aquí diagramas de cajas para filotipos concretos. Simplificando mucho, lo que podemos observar es que en situaciones de obesidad aumenta la relación firmicutes-bacteroidetes y cuando los animales hacen ejercicio vuelve a bajar. Podemos relacionar esos cambios que estamos detectando con las manifestaciones características de la obesidad y del hígado graso. Ahora bajo a nivel de género, estoy poniendo solo algunos ejemplos concretos. Si se fijan, aquí tienen de nuevo los diagramas de cajas para distintos géneros y a la izquierda aparecen algunas de las manifestaciones de la obesidad: insulina en ayunas, leptina, grasa en el epidídimo, triglicéridos, peso corporal, ALT. Si relacionamos ambas cosas, género y esas manifestaciones de la obesidad, el cuadro muestra correlaciones. Si son positivas aparecen en rojo, si son negativas aparecen en azul. Y se pueden extraer muchos datos, pero aquí tienen quizá los más interesantes. En obesidad, por ejemplo, aumenta Blauti y porfiromonas y eso se correlaciona claramente con los triglicéridos hepáticos o con la insulina. Y sin embargo, en ejercicio aumenta parabacteroides y ese correlaciona negativamente con manifestaciones de la obesidad del hígado graso. Por ejemplo, leptina, triglicéridos hepáticos, grasa en el epidídimo, gordura en el epidídimo, peso corporal, transaminasas hepáticas. Podemos estudiar todavía más cosas, hacer un estudio del metaboloma fecal. Si estudiamos el metaboloma fecal, aquí les muestro un par de datos interesantes. Lo de la izquierda es lo que se llama un análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales. Estamos representando las agrupaciones de metabolitos en heces en los distintos grupos experimentales. Azul sería el control. Rosa sería el animal con la dieta rica en grasa. Y este color amarillo claro corresponde a los animales que hacen ejercicio. Como ven, se aleja de la situación del animal con la patología y tiende a acercarse de nuevo a la situación de control. Si ahora de nuevo correlacionamos distintos tipos de poblaciones bacterianas, ya no con manifestaciones de la obesidad, sino con metabolitos en heces, volvemos a tener correlaciones positivas en rojo y negativas en azul. Y dentro de este cuadro tan complejo, algunos datos interesantes. En ejercicio, por ejemplo, suben parabacteroides, Clavobacterium y Alcalíferus. Y esos correlacionan positivamente con carnosina y arabinosa, que tienen efectos beneficiosos en la obesidad y en el hígado graso. De hecho, se han utilizado en algunos tratamientos experimentales. O, por ejemplo, en ejercicio sube Olivobacter, que correlaciona positivamente, y esto es muy importante, con ácidos grasos de cadena corta, como acetato y propionato. O baja Clostridium, y el Clostridium se correlaciona con colato. Y eso es un marcador de la alteración en el metabolismo de ácidos biliares que les mencionaba antes. En situaciones de obesidad y de hígado graso se altera el metabolismo de ácidos biliares, esta sería una de sus manifestaciones, y cuando baja Clostridium, que tiene una correlación directa con colato, es cuando hacemos ejercicio. Hay muchos más datos, pero resumiendo lo que hemos obtenido hasta ahora en modelos animales, podríamos decir que el programa de ejercicio físico que hemos realizado genera una microbiota funcionalmente protectora que puede contrarrestar las alteraciones de permeabilidad, las alteraciones del eje intestino-hígado y, por supuesto, el metabolismo hepático, y el resultado es una mejora de la situación metabólica. Hecho eso en animales, podemos pasar a estudiar lo que ocurre en humanos. Y este fue nuestro siguiente artículo, en el cual lo que hicimos fue estudiar el efecto de un programa de ejercicio, centrándonos en la microbiota y en las alteraciones inflamatorias que pueden marcar la relación entre intestino e hígado en niños obesos. La idea aquí era si un programa combinado de ejercicio, aquí también combinamos aeróbico y de fuerza, puede modificar favorablemente la microbiota, tanto en composición como en funcionalidad y el estatus inflamatorio, y eso explicar parte
de los beneficios derivados del ejercicio. Aquí lo que hicimos fue incluir 53 sujetos, 14 eran niños sanos, en ellos nos limitamos a extraer muestras de las heces fecales para utilizarlos como control, y luego teníamos 39 niños con obesidad, estamos hablando de una edad media de unos 10 años, entre 8 y 11, 11 y medio aproximadamente, y los aleatorizamos a un grupo control y un grupo entrenado, de tal modo que después de hacer el programa de ejercicio volvimos a extraer muestras de heces y también de sangre. De modo que podíamos hacer metagenómica, metabolómica y bioquímica en sangre. Intentamos aplicar criterios de exclusión estrictos en la medida de lo posible. No incluimos niños que no pudieran realizar ejercicio, ni que tuvieran medicación que tenía que ver con la ingesta, o prebióticos, probióticos, antibióticos, o enfermedades metabólicas, y que no hubieran participado en programas de ejercicio más allá del que se hace a nivel de la escuela. Este es el protocolo de entrenamiento que aplicamos a nuestros sujetos. Hacían siempre un pequeño calentamiento, luego hacían un programa de entrenamiento de fuerza y terminaban con un programa de entrenamiento aeróbico en elíptica. Se mantuvieron así durante 3 meses, 2 sesiones por semana, dejando al menos 2 días entre una sesión y otra. Y con las heces fecales hicimos por una parte el análisis metagenómico, como les he dicho, y hacíamos lo mismo en el modelo animal. Lo que hacíamos era amplificar una región del RNA ribosómico 16S y luego hacer una secuenciación mediante un sistema habitual que es el Illumina, y posteriormente esos datos se someten a un análisis bioinformático. Y por otra parte hacíamos un estudio metabolómico, obteniendo datos espectrales mediante resonancia magnética nuclear de protón y por supuesto luego una plataforma bastante potente para el análisis informático. Y las muestras de sangre las utilizamos para distintos parámetros bioquímicos relacionados esencialmente con endotoxemia y con inflamación. Bien, la situación cardiovascular de los sujetos obviamente mejora, no les voy a mostrar las imágenes. Sí es interesante que no solo les mejoraba el aspecto cardiovascular y respiratorio, sino que también tenían mejoras de fuerza. Y esto es muy interesante, porque los grupos que hacían ejercicio, sobre todo en las extremidades superiores, como es obvio, tenían una clara mejora de fuerza, también en las extremidades inferiores. Y esto es importante porque aunque no se sepa aún el mecanismo, está descrito que el simple ejercicio de fuerza tiende a normalizar microbiotas alteradas y a corregir situaciones de disbiosis. Bien, parámetros generales, pues si se fijan, por ejemplo, después de las 12 semanas en los niveles de glucosa en sangre, este es el niño obeso y el niño obeso con ejercicio, baja la glucosa, bajan las transaminasas, baja la láctico deshidrogenasa y el resto de parámetros que cabría esperar que mejoraran también lo hacen. Pero ¿qué ocurre con la microbiota? Empezamos de nuevo comparando filotipos. Aquí tienen la abundancia relativa respecto a la población total. Aquí tienen lo que ocurre en diagramas de caja para distintos filotipos. Curiosamente, en este estudio no obtuvimos los cambios en firmicutes y bacteroidetes que están descritos en adultos, sino que nos dio lo contrario. Pero es que la situación en niños es claramente diferente. De hecho, nuestros datos coinciden mucho con los que publicó hace 4 o 5 años un grupo norteamericano en niños que tenían hígado graso y en los cuales también la evolución de firmicutes bacteroidetes era la contraria a la que está descrita en adultos. En cualquier caso, lo que observamos en obesidad es que había filotipos que aumentaban y otros que disminuían, y eso se podía corregir parcialmente al menos cuando se hacía ejercicio. Podemos hacer otro tipo de estudios, por ejemplo, lo que se llama un análisis de coordenadas principales, y aquí lo que observamos es lo siguiente. Al principio del estudio, aquí tienen cuáles son las comunidades bacterianas en niños obesos en azul y en niños control en rojo. Como pueden observar, hay una separación entre las comunidades bacterianas en obesidad y en controles. Si nos vamos aquí, ahora lo que tenemos es lo que ocurre con el ejercicio, es decir, un niño obeso antes de hacer ejercicio en rojo y después de hacer ejercicio en azul. Lo que se observa es que el ejercicio tiende a aumentar la dispersión, se cubre un espectro más amplio de microorganismos. Y de hecho, si nos vamos aquí a C y comparamos tras el ejercicio lo que ocurre en obesos con respecto a controles, pues azul es obesos tras ejercicio, rojo es controles
y como vemos, las comunidades bacterianas tienden a agruparse de nuevo. Si bajamos a nivel de clase, de nuevo podemos ver abundancia relativa y estudiar distintas clases que ocurre con ellas. Pues, por ejemplo, hay algunas que aumentan muchísimo en obesidad, bacteroidea, beta-proteobacterias, gamma-proteobacterias, otras por el contrario bajan, clostridias, tinobacterias. Los cambios con ejercicio solo he mostrado el que es claramente significativo, por ejemplo, las gamma-proteobacterias que subían con obesidad vuelven a bajar con ejercicio. Aquí tienen como curiosidad simplemente lo que llamamos una gráfica del mapa de calor, que es el logaritmo de la frecuencia relativa de cada OTU, simplificando de cada género, dentro de una muestra fecal determinada. Y si se fijan, detectamos más de 500 géneros, y aquí solo tienen los 43 más representativos, que son fundamentalmente los que tienen indicados en la parte inferior de la imagen. Si seguimos bajando, llegamos a género, pues tenemos que algunos géneros suben con la obesidad, otros géneros bajan, y hay cambios en sentido inverso para el ejercicio, aunque no todos sean coincidentes. ¿Y qué relación tiene esto con el perfil metabólico? Pues de nuevo lo mismo que hicimos animales, si estudiamos el perfil metabólico en heces, podemos poner de manifiesto cómo al principio del programa de ejercicio, antes de empezar ejercicio, los obesos tienen un determinado perfil metabólico, que es el que está en color rosa, y cómo cuando se hace ejercicio aumenta la dispersión y el perfil metabólico se separa del que tenía el obeso. No lo muestro aquí, pero se aproxima al de la situación control. Si estudiamos ese perfil metabólico y vemos qué metabolitos se modifican por el ejercicio, aquí estamos comparando la situación simplemente antes y después del ejercicio, pues vemos, por ejemplo, como cuando se hace ejercicio, bajan los monosacáridos, baja el formato, bajan los aminoácidos de cadena ramificada, todos ellos relacionados evidentemente con la situación de obesidad. Y si de nuevo hacemos las correlaciones que habíamos mostrado en animales, recuerden que aquí tendríamos correlaciones entre la microbiota y el perfil metabólico. Si una correlación es positiva, tendría color rojo, y si una correlación es negativa, tendría azul. Pues hay algunos muy interesantes. Por ejemplo, hay una toxina urémica, el paracresol, que se ha relacionado con la resistencia a la insulina. Pues el paracresol, que sería malo, correlaciona negativamente con microorganismos que aumentan en el ejercicio y correlaciona positivamente con microorganismos que bajan en el ejercicio. Por ejemplo, el claprato, que es una molécula que altera la permeabilidad intestinal, lo mismo, correlaciona negativamente con microorganismos que aumentan en el ejercicio y positivamente con los que bajan. Los ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, que he insistido en que tiene un papel muy importante en la funcionalidad tanto de la microbiota como el del huésped. Pues, por ejemplo, correlaciona positivamente con roseburia, que aumenta en el ejercicio. O, por ejemplo, la lisina, que tiene que ver con el metabolismo de acetilcoenzima, correlaciona negativamente con ocilospira, que baja en ejercicio. O, por ejemplo, el nicotinato, que es vasodilatador, negativo con ocilospira, que baja en ejercicio, positivo con roseburia, que aumenta en ejercicio. Hay más, pero es simplemente para que vean dentro de este perfil general que hay una relación clara entre microbiota, digamos, negativa y el perfil metabólico correspondiente que aparece en el niño hueso, y cómo cuando se corrige el perfil metabólico, eso va asociado a la presencia de microorganismos que son beneficiosos. Podemos estudiar también, por ejemplo, los niveles plasmáticos de marcadores de endotoxemia como el lipopolisacárido, y ven cómo claramente en los obesos se produce una reducción cuando hacen ejercicio. O podemos ver qué es lo que pasa con los marcadores de vías inflamatorias, insisto, en sangre. Estamos trabajando con niños, aquí no tenemos datos hepáticos, pero hay datos que corroboran la situación que se nos daba en animales, porque, por ejemplo, sabemos que la activación del inflamasoma tiene mucho que ver con la presencia de obesidad, y se ha descrito que tiene que ver con cambios asociados a la microbiota en modelos animales, y nosotros vemos, por ejemplo, que en el RP3 o caspasa-1, que esta es la situación del obeso sin ejercicio, se reducen cuando el obeso hace ejercicio. O, por ejemplo, lo mismo ocurre con el Toll-like receptor 4. Es decir, sabemos que hay problema intestinal, que eso cambia la permeabilidad,
que liberamos marcadores de endotoxemia que van a sangre y también tenemos marcadores de proceso inflamatorio y que, por tanto, seguramente todo esto se va a traducir en cambios hepáticos, aunque hasta aquí la relación era causal y aquí es casual, solo, de momento. Pero sí podemos decir que los hallazgos que hemos obtenido sugieren que hay un perfil alterado en la obesidad temprana en niños, que el ejercicio físico lo modifica positivamente asociado a los cambios metabolómicos. Los datos confirman que el ejercicio físico es un método no farmacológico para el tratamiento de la obesidad temprana, pero añadiendo un marcador más, la mejora de la microbiota intestinal. Pero de todas formas hay que ser prudentes. El estudio animal permitió obtener muchos datos. En el estudio en humanos, de momento, hay limitaciones. Fíjense que el grupo control era un grupo que no hizo ejercicio, solo teníamos controles normopesos sin ejercicio. Por tanto, puede haber algún problema con la interpretación de los datos. El tamaño de la muestra, evidentemente, es mejorable. Los cambios que hemos detectado necesitamos confirmarlos de una forma causal, que está ocurriendo con el eje intestino-hígado. Y luego, pues, los participantes no tenían dieta de restricción calórica, aunque había asesoramiento nutricional, y eso podría estar produciendo algún problema adicional. Estamos empezando nuevos bloques de experimentos a ver si conseguimos seguir avanzando en esta línea en un futuro próximo. Y esto es todo lo que les quería contar. Gracias por su atención. Aparte de que ahora haya preguntas, si alguien quiere contactar conmigo por vía email, pues aquí tienen mi dirección, jgonga@unileon.es. Gracias. Muchas gracias, doctor González. Excelente presentación, sensacional. Estamos abertos para perguntas, se quiserem abrir os microfones e conversar, ou podem colocar as perguntas no chat, pelo mconf ou pelo YouTube. Temos muitos grupos que trabalham com exercício físico no nosso programa e com metabolismo. Bastante gente digitando, perguntando, agradecendo a apresentação. Uma pergunta, Vanessa? Por favor, podes abrir o microfone, se preferires, ou colocar no chat. Bom dia a todos. Irei abrir o microfone porque é meio longa a pergunta, e só que eu não falo espanhol, então será em português. Primeiramente, muito obrigada. Muito obrigada, professor, excelente apresentação. A introdução muito boa, com uma sequência que quem não compreende do assunto vai até o final entendendo tudo, né? Eu gostaria de saber se já é mostrado na literatura que a alteração no microbioma ou na microbiota acaba levando uma neuromodulação da inflamação hipotalâmica causada pela obesidade, né? Se você tem uma melhoria e tudo mais. E tem se demonstrado que essa alteração hipotalâmica acaba levando a alterações também dos filhos, da prole. Se isso ocorre durante a gestação, os filhos tendem a ser mais saudáveis, tendem a ser com peso reduzido em relação às mães obesas que não têm essa alteração. Eu gostaria de saber se essa alteração do microbioma ou da microbiota acaba tendo relação ou acaba alterando o eixo neuroinflamatório via vagal, daquela relação inflamatória do vago, sistema nervoso e baço. Eu sei que os estudos ainda são baixos nessa área, mas estudos com vagotomia ou esplenectomia têm demonstrado bastante melhoria no questão metabólico, né, glicêmico e insulinêmico de mães obesas. Eu gostaria de saber se tem algum estudo, ou se vocês viram, se tem essa alteração diretamente no baço,
quando vocês fazem alterações no microbioma ou microbiota. Seria isso, não sei se ficou claro. Muito obrigada. Gracias por la pregunta. Vamos a ver, como saben, cuando hablamos de microbiota o microbioma intestinal, hoy día se tiende a hablar de una serie de ejes. Existe el eje intestino-fígado, que es el que a mí me interesa porque yo trabajo en patologías hepáticas, pero también existe el eje intestino-músculo, como les he mostrado antes en las posibles causas de los beneficios del ejercicio. Y efectivamente, en los últimos años, cada vez se le da más importancia al eje intestino-cerebro o intestino-sistema nervioso. De hecho, hay algunas revisiones interesantes ya publicadas que intentan explicar cuáles son los mecanismos de la interacción intestino-cerebro y qué beneficios tienen, no solo en patologías metabólicas como pueda ser la obesidad, sino también en muchas otras. En PubMed, si se brujulea por allí, hay algunas revisiones ya interesantes publicadas sobre esa relación y estudios originales, pero yo realmente estoy interesado solo en el eje intestino-hígado exclusivamente. Obrigado. Temos aqui uma lista de espera. O professor Maurício, por favor, queres abrir o microfone, Maurício? Buena pregunta. Obrigado, bom dia, professor Javier. Eu não tenho câmera nesse computador, então eu vou apenas utilizar o áudio e eu vou tentar não falar espanhol, porque os meus alunos que estão assistindo, eles vão rir de mim. Então eu vou tentar falar apenas em português. Professor Javier, muito obrigado pela fantástica apresentação. Nós trabalhamos aqui no grupo com exercício, com inflamação e metabolismo, e eu acompanho o teu trabalho há muito tempo, né? São trabalhos fantásticos e para mim é um grande prazer poder te assistir pela primeira vez, embora eu não consiga entrar com a minha câmera, assim, é realmente um grande prazer, e muito obrigado por compartilhar conosco esses dados que são realmente muito bonitos, tanto em modelos animais quanto em humanos. E eu tenho, assim, duas perguntas para te fazer. Uma em relação, né, nós estamos começando um trabalho esse ano com indivíduos diabéticos que vão fazer 2 tipos de terapia, uma terapia hipertérmica, né, com aumento de temperatura, e também com treinamento de força em outro grupo. E nós vamos estar estudando microbiota, a gente vai estar estudando inflamação. E aí eu queria perguntar, de acordo ali com como eu vi os modelos de vocês utilizam muitos modelos mistos de exercício, né, um pouco de treinamento anaeróbio com treinamento aeróbio. E eu fiquei curioso se vocês já fizeram trabalho separando esse tipo de treinamento, separado aeróbio e o treinamento anaeróbio, se existe muita diferença entre as respostas da microbiota para esses 2 tipos de exercício, se vocês sabem, ou tanto no modelo animal ou quanto em humanos, se vocês já fizeram algo parecido. E eu já vou fazer a minha segunda pergunta, que é uma outra curiosidade que eu fiquei em relação aos estudos com humanos. Eu percebi ali que vocês, eu imagino pelo menos que vocês tenham utilizado meninos e meninas na amostra, e eu fiquei curioso se vocês já estudaram e já perceberam alguma diferença na resposta de gênero em resposta ao exercício, se existe diferença entre homens e mulheres, ou no caso meninos e meninas, em relação a mudanças na microbiota em função do exercício. Então seriam basicamente essas as minhas perguntas, mas já antecipando, muito obrigado mesmo pela brilhante palestra. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, nosotros realmente los únicos estudios que hemos completado hasta ahora son estos que hemos realizado con meninos y con animales, y procuramos utilizar un programa mixto precisamente para estar seguros de que íbamos a obtener efectos. Se ha descrito en la bibliografía que hay beneficios de fuerza, se ha descrito que hay beneficios de ejercicio aeróbico, pero el problema es que es muy difícil hacer comparaciones. O sea, no se puede comparar, ni siquiera tampoco identificar mecanismos. Dependiendo de la edad de los sujetos, de sus características, del género, el ejercicio, o de muchos otros factores, el ejercicio de fuerza puede producir efectos distintos y el aeróbico también puede producir efectos distintos. Por eso había mostrado una imagen en la que yo ponía muchos interrogantes con respecto a tipo, intensidad, duración. Aún no sabemos lo suficiente. Lo que sí sabemos seguro es que el ejercicio de fuerza en diabéticos es bastante probable que produzca beneficios en la microbiota y corrija parcialmente la situación de disbiosis. Y en cuanto al género, también sabemos que hay diferencias. Nosotros teníamos fundamentalmente meninos, eran la mayoría.
Entonces faltaban suficientes muestras del sexo femenino. No había diferencias entre los dos subgrupos, pero el N en el caso de las meninas era tan bajo que realmente ahí no podíamos hacer ningún tipo de afirmación. Seguramente con un N lo bastante alto se van a detectar diferencias porque lo han hecho otros autores en distintas situaciones. Y si queremos trabajar correctamente, pues ya sabemos, hay que utilizar grupos amplios y hacer esa separación por género. Perfeito, professor. De hecho, termino, en el caso de los ratos, solo usamos del sexo masculino. Muito obrigado. Gracias. Perfeito, obrigado. Temos uma pergunta do YouTube, do André Ferreira, sobre o protocolo experimental do treinamento aeróbico, que foi executado um protocolo de 1 hora por dia. Ele pergunta como foi dividido o protocolo ao longo deste dia, o protocolo diário. Pues ahí la respuesta la tengo muy rápido. No se lo puedo decir porque nosotros somos un equipo multidisciplinar y el médico del deporte que participa en el grupo es el que se encargó del diseño, el que se encargó de la supervisión y el que se encargó de la recogida de muestras. Yo los detalles ahora mismo no se los puedo dar, pero si me manda un email los consigo y se los mando. Mi intervención, digamos que está por encima y ya en la parte más metagenómica, metabolómica, ¿no? Perfeito, perfeito, André. Yo lo único que pedí es que diseñaran un programa que nos diera garantía de mejora cardiovascular y de mejora de fuerza y de los aspectos metabólicos más básicos, y eso sí se consiguió. Perfeito. Mais algum questionamento, pessoal? ¿Puedo? Luz Helena, nossa pós-doc, por favor. Buenos días, doctor Javier. Muchísimas gracias por excelente presentación. De verdad, fue muy enriquecedora en todo sentido. Yo quería hacer una pregunta más por curiosidad. En niños que nacen o que tienen la tendencia a ser obesos asociada a madres obesas, se ha observado que hay una relación entre la microbiota que presenta esa mamá obesa con el niño que termina siendo también obeso, y si la actividad física tendría modulaciones parecidas cuando es la mamá la que realiza actividad física. Con toda seguridad. Si la mamá realiza actividad física es un obeso adulto. En un obeso adulto el ejercicio tiene que producir correcciones de la disbiosis y eso seguramente en embarazos ulteriores sea beneficioso, justamente por todo lo que hemos dicho del eje sistema nervioso, intestino, etc. Si se es obeso hay que hacer ejercicio. Las modificaciones maternas van a redundar en que se transfiera en menor medida un fenotipo negativo al recién nacido. Okay. Muchísimas gracias, doctor Javier. À disposição para perguntas. Muitos agradecimentos no chat, parabenizando pela belíssima apresentação. William está digitando, se quiserem abrir os microfones, pessoal, fiquem à vontade. Muitas graças. Doutor Luciano, só queria agradecer mais uma vez o convite, tá? É uma enorme alegria de reencontrar depois de 20 anos o Dr. Javier. E uma alegria, Javier, em saber que continuam trabalhando com flavonoides, tá? E queria perguntar-te se han pensado, me viu em algum momento que me dio a impressão que habías hablado de que estaban trabajando sobre esa área todavía y lo que están haciendo, si es posible en un minuto. Pero más una vez, y me acordé perfectamente cuando dijiste, a mí solo me interesa hígado. Esa frase me dijiste en 1996, cuando yo estaba con una meningitis en el hospital, y me dijiste esa frase, no me interesa absolutamente nada más que hígado. Gracias. Hombre, si todos fuéramos Leonardo da Vinci nos interesaría todo, pero somos personas más limitadas en general y más vale saber un poco de una sola cosa y no casi nada de mucho, ¿no? De modo que prefiero centrarme en el hígado. Sí, aunque yo he mostrado los dos estudios que hemos hecho en ejercicio, nosotros esencialmente en lo que estamos trabajando en hígado graso es o bien en el uso de antioxidantes como la quercetina, o bien en el uso de trasplante de microbiota, o bien en el uso de algunos otros microorganismos como Akkermansia.
De hecho, hemos ya realizado estudios que tenemos publicados sobre los beneficios que tiene en el hígado graso, por ejemplo, la combinación de quercetina y Akkermansia, utilizándolo como si fuera un simbiótico, ¿no? O sea que para nosotros los antioxidantes siguen siendo muy importantes y la verdad es que se potencian bastante los efectos. Realmente les he querido mostrar los estudios que quizás sean más simples, porque en hígado graso hemos hecho estudios bastante complejos, trabajando con animales libres de gérmenes, en los cuales hacíamos trasplantes de microbiota fecal de forma combinada, asociando no antioxidantes, pero realmente son diseños experimentales muy complejos y tratar de plasmar eso en una presentación es complicado. Merece más la pena leer tranquilamente los artículos, ¿no? Pero sí, con la quercetina seguimos. Creo que hasta el día de mi muerte seguiré con la quercetina. Muchas gracias, Javier. Gracias, Norma. Gracias, Luciano. Por nada. Obrigado, William. Temos mais uma questão no chat da Sâmia em relação à validade do estudo do RNA, do ARN16S, para conhecer a composição da microbiota. Ela pergunta, diz que existe muita divergência na literatura, não seria melhor estudar os micro-organismos específicos, Glaucia, Roseburia, AKK, ao invés do RNA 16S. Vamos a ver, si uno quiere ver si hay una situación de disbiosis, uno tiene que hacer un estudio global y secuenciar todo el genoma, porque solo podemos saber en esas condiciones qué es lo que está alterado. Y ahí se puede utilizar el ARN16S o mejor aún la secuenciación en escopeta, que es lo que nosotros empezamos a hacer. Ahora, otra cosa es que ya se sepa que hay algún cambio de algo concreto, por ejemplo, Akkermansia, que es con la que estamos trabajando nosotros ahora. Pero incluso así, si nosotros hacemos, por ejemplo, administración de Akkermansia ahora en modelos animales con los que estamos trabajando, no estudiamos solo qué es lo que ocurre con Akkermansia, porque el simple hecho de introducir Akkermansia en el intestino de un rato ya modifica todo el resto de la comunidad bacteriana. La metagenómica sigue siendo imprescindible. Un estudio de microbiota sin metagenómica, y yo diría que sin metabolómica, no aporta información útil suficiente. Ok, obrigado. Mais alguma colocação? Professora Norma estava abrindo o microfone. Eu estava pensando realmente no que o Javier falava, o William falou muito bem, que interessava o Javier sempre o hígado e os flavonoides, e a quercetina e a rutina, que também nós trabalhamos, e os efeitos de benefício que tem esses flavonoides no fígado, e eu acho que também aqui na microbiota, na disbiose, também é bastante importante. Então, eu gostaria de saber se tens mais algum trabalho sobre quercetina relacionado com esse teu estudo que está nos apresentando. En relación con el ejercicio, no, pero en esa imagen que os mostré, los artículos que tenemos publicados desde 2017, hay varios en los que utilizamos la quercetina o aislada o en combinación con trasplante de heces. Y además lo hemos hecho en modelos libres de gérmenes a los que le hemos inducido artificialmente hígado graso, o sea que podemos identificar bastante bien efectos de mecanismos. Incluso tenemos ya algún diagrama de la forma de interacción entre el resultado del trasplante de heces y los efectos complementarios de la quercetina. Ahora lo estamos intentando hacer con melatonina, por ejemplo. Todavía no tenemos resultados, pero estamos intentando ver en concreto en modelos de fibrosis si la melatonina tiene efectos beneficiosos, que sabemos que los tiene, pero cuáles están mediados por la microbiota, no por lo que ocurre directamente en hígado, por el papel antioxidante y antiinflamatorio. El problema de este tipo de moléculas, como pueden ser los flavonoides, la melatonina o cualquier otro antioxidante, es que hay efecto directo en el fígado, pero hay también efecto en el intestino y, por tanto, en el eje que lleva de intestino a fígado. Nosotros una de las cosas que hemos estudiado es qué cambios se producen en los ácidos biliares a nivel intestinal que repercuten en fígado y cómo eso se corrige en parte por quercetina. Muy bien. Gracias, Javier. Ainda temos algum tempinho, pessoal, para uma ou duas perguntas. Mais alguma manifestação, alguma colocação no YouTube, pessoal?
acho que era isto, então. Muy bien. Javier, muchas gracias por la excelente apresentação. Tivemos sucesso total da palestra, tivemos cerca de 90 pessoas assistindo. E como estão colocando aqui nos chats, foi uma verdadeira aula, uma verdadeira leção de obesidade e exercício. E ficamos muito gratos e muito felizes com a sua disponibilidade de ministrar essa excelente palestra para os nossos alunos e professores do nosso programa de pós-graduação em Fisiologia. Muito obrigado, muchas gracias. Pues muchas gracias. Espero que en un futuro razonablemente próximo podamos vernos directamente, presencialmente o bien en León. Están todos invitados a visitar nuestro instituto o en Porto Alegre. Muchas gracias, por supuesto. Professora Norma? Sim, gostaria então de encerrar agradecendo mais uma vez ao Javier a sua disponibilidade, a belíssima apresentação, que eu já esperava que seria uma belíssima apresentação, pelo que eu conheço dos seus trabalhos, do seu grupo de investigação. Muito obrigada e que em breve, muito breve, a gente possa então compartilhar, né, pessoalmente a tua convivência e teus trabalhos aqui conosco. Muito obrigada, Javier. Um grande abraço ao grupo da Edleon, à tua família. Igualmente, un saludo a la familia y a los colegas. Gracias. Ok, obrigado. Vamos encerrando nossa apresentação. Agradeço mais uma vez pela presença de todas e todos. Agradeço a professora Norma por ter feito contato com o professor Javier e a todos os presentes na apresentação de hoje. Obrigado novamente, Dr. Javier. Até em breve, presencialmente, em Porto Alegre ou León. Um abraço. Seguro que sí. Muy bien. Gracias y un saludo a todos. Gracias, um abraço. Diego, por favor, pode-se encerrar a gravação?